Dios les bendiga, hermanos. Y ya así de pie, pues vamos a orar para que Dios pues siempre nos hable, pero que su palabra venga a producir en nosotros, hermanos, esos frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Y que realmente, hermanos, más de distinguirnos por un nombre de una iglesia, que nos distinga realmente como personas que honramos y servimos a Cristo. Amén. Dice, estaba leyendo ahí el libro de los Hechos y dice ahí que por primera vez le llamaron a ellos cristianos. Y le llamaron cristianos porque lo vieron que andaban con chalina, que usaban ropa hasta abajo. Los hombres se cubrían el peluche que andan aquí en la frente, le iba a decir, en el pecho y todo eso. Pero realmente no dice eso, sino que les llamaron cristianos por primera vez porque predicaban y porque seguían y honraban al Señor Jesucristo. Que así sean conocidos ustedes, más que un nombre de una iglesia, de una institución, de una religiosidad, sino porque realmente aman, sirven a Cristo. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Amén. Así que oremos al Señor, levante sus manos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia, y gracias por esta bendición una vez más de poder abrir tu palabra, Señor. Envíala a nuestros corazones y que seamos llevados cautivos a tu voluntad, a tu propósito, de tal manera que podamos brillar para tu gloria. Y mientras tu palabra es dada, Señor, sana al que esté enfermo, fortalece al débil, levanta al caído, da victoria al que está luchando y envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 1. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Ail, Adías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Samiramoc, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, bueno, y todos los niños que estaban ahí, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá,
y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Judá, el general Acnaz, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él el jefe de Joanán, y con él 280,000. Tras este Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Y tras este, Josabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sino los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en toda Judá. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este sí se armó, como dicen, hasta los dientes. Fíjense, hermanos, que esto es tremendo en este nuevo rey, hijo de Asa. Ya habíamos estudiado sobre el reino de Asa, y que a pesar del decaimiento espiritual de este rey Asa, al final de su reinado, Josafat lo que hizo fue seguir su legado espiritual. Esto es tremendo, hermano, porque los otros hijos, hermanos, que hemos venido estudiando, a veces, hermanos, en vez de buscar a Dios, continuaban, hermanos, haciendo maldades como lo hacían sus padres. Pero aquí vemos a un hombre, Josafat, que toma el reino, hereda el reino, hermanos, pero lo que hace es seguir es el legado espiritual que pudo ver al principio, hermanos, en su padre Asa. Es decir, que en parte él fue testigo que Judá vino a ser fuerte y próspera cuando se restauró el reino, y que la vida ciudadana, hermanos, estaban buscando y honrando a Dios. Qué importante cuando alguien pone atención, ¿verdad? No se deja ir por sus pensamientos y cuántas cosas a veces nos envuelve la mente y el corazón, que muchas veces, hermanos, nos ciegan el poder ver una realidad. Este no, hermano. Este puso atención y llegó el momento donde él tenía que decidir. Es decir, en su padre, hermano, le quedaron dos caminos: seguir esa apostasía religiosa en la que había caído Asa al final de sus días, hermanos, o tomar el camino que hizo, hermanos, que la ciudad fuera levantada por Dios. Siempre en la vida vamos a tener, hermanos, momentos donde debemos de tomar decisiones. Por eso la importancia, hermanos, de los hijos. Cuando dice la Escritura, instruye ¿qué? ¿A quién? Instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se aparte de él, ¿verdad? Este hombre, hermanos, ya grande, lo que vemos aquí es que él prestó atención y consideró, hermanos, realmente el pasado de su padre con Dios, y luego, hermanos, en los últimos años del reinado de su padre, hermanos, cuando cayó precisamente en apostasía. Usted sabe lo que le pasó, hermano, fue un desastre. Entonces ahora él, como Josafat, le tocaba a él decidir qué tipo de vida, qué tipo de reinado él iba a ejercer, teniendo el privilegio, pues, hermanos, que gobernaría, hermanos, la ciudad de Dios, como se le conocía a Jerusalén.
Amén y amén. Entonces diríamos, hermanos, el conocimiento de Dios, hermanos, lleva a una vida productiva. Amén. El conocimiento de Dios trae al pueblo una vida productiva. Esa es la verdad, la cual aquí, hermanos, se establece en este corto, hermanos, puede decir, testimonio de este nuevo rey llamado Josafat. Porque él levantó maestros, digamos así, y los envió, hermano, a enseñar la palabra de Dios a toda Judá y las demás ciudades. La idea era, hermano, levantar, restaurar la ciudad y que volviese a ser precisamente, hermano, como fue, hermano, el reinado de David. Por eso al principio aquí, hermano, lo leímos claramente. En el verso 3, y Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué? Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Qué cuesta entender, hermanos, que solamente en el camino de Dios es donde nuestra vida va a ser guardada, fortalecida y levantada? Cuesta mucho. Yo sé, hermano, que no es fácil y vienen días en que será más difícil ser realmente cristianos. Muy difícil. Estamos llegando a los días, hermanos, donde cada quien va a ser probado a ver de qué fue hecho usted, de hojarasca o fue de metal, de plata o de oro, y el fuego los probará. Pero vemos aquí a un rey, hermanos, que nos muestra en sus primeros pasos de qué realmente fue hecho. Fue un hombre que buscó a Dios, al Dios de sus padres, y que anduvo en los primeros caminos de David su padre. Este ya venía a ser como tatara por allá, pero sí reconoce, y se reconoce aquí, hermano, que era hijo de David, es decir, según pues la genealogía. Amén y amén. Vamos a entrar a los detalles. Dice el verso 1: reinó en su lugar, dice, Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Amén. Luego, hermanos, en el verso 12, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, edificó en Judá fortalezas, ciudades de aprovisionamiento, tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este era el número de ellos según sus casas paternas, jefes de millares, hablando de un ejército, hermanos, de 300,000 hombres, 280,000, más 200,000, más 200,000, más 180,000. Es decir, hermanos, que lo que se está narrando aquí, en esto, hermanos, que Josafat levantó la ciudad al tomar el camino de Dios. Y lo que hizo fue, hermano, blindar su reino. Blindó su reino, hermanos, con un ejército, hermanos, bien armado. Ahí se habla que todos esos hombres eran hombres valientes. No es asunto de hacer un número de ejércitos, hermanos, y qué importa si saben o no saben pelear, sino que, hermanos, la cantidad tremenda que tenía este rey en su ejército, todos ellos
eran hombres expertos en guerra, en armas. Es decir, se blindó suficiente. Ahora, esto ya lo habíamos explicado. Al igual que Asa, hermano, Asa se fortificó la ciudad, es decir, se blindó también. Y habíamos dicho, hermano, que cuando Dios da reposo a la vida, hermano, es donde nosotros debemos de aprovechar para blindar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, prepararnos. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos tranquilos, cuando no tenemos problemas? Cuando Dios nos da un espacio, ¿qué es lo que hacemos? Perdemos el tiempo. Permitimos que el mundo nos distraiga con sus cosas, en vez de aprovechar este momento, el espacio, para poder blindarse, prepararse espiritualmente. Es como cuando viene un nuevo a la iglesia y comienza a blindarse, comienza a poner atención. Él escribe las alabanzas si no se las sabe para poderlas cantar a la par después. Pone atención, hermano, en la exposición de la palabra de Dios. Ora, hermano, busca al Señor. Tiene sed de servir más adelante. Y nosotros así debemos de ser también. Blindar, prepararnos espiritualmente, cuando hay espacio, porque llegará el momento donde no vamos a tener espacio. Miren, yo me acuerdo de un pastor que yo estaba sujeto a este pastor y bueno, le servimos al Señor y todo eso en los grupos. De repente pues le dicen al hermano, hay un hermano que se está muriendo y queremos que vaya a orar para que el Señor lo levante, lo sane. Viene el hermano y dice, vamos a hacer algo, hermano, nos vamos a poner en ayuno 3 días, ¿verdad? Y vamos a estar orando. Entonces, pues, bueno, le obedecimos, nos pusimos en ayuno y todo, ¿verdad? Y ya como el viernes, pues, preparado, listo, el domingo vamos, dice, ¿verdad? Y él adelante, hermano, como gigante caminando, se sentía, hermanos, que su oración iba a ser poderosa y todo. Y cuando llegamos, hermanos, y ya tocan las puertas, y hermanita, aquí venimos a orar por el hermanito. ¿Cuál hermanito? El hermano, no sé si hace rato se murió. Ah, sí, se murió. Bueno, lo importante es que usted sabe la zafada de uno, ¿va? Lo importante es que se fue con el Señor, ¿va? Tal vez por misericordia, pero por que fuéramos nosotros, creo que, hermano, se nos extravía el fulano. No, hermano, hay que estar preparado siempre. Si usted está en reposo, que no tiene, sí hay problemas, pero no son problemas que le quiten el sueño, entonces tiene que blindarse, tiene que buscar de Dios. Traiga un libro allí en las posiciones, esté allí, hermanos, escribiendo, poniendo atención, llenándose de Dios en las alabanzas. No esté como espectador ahí, a qué hora terminan de alabar. Y no importa si el que pasa canta feo, canta bonito, canta horrible, no importa. Y no importa si parecemos ya, hermanos, haciendo bulla al final y con una voz terrible cada uno de nosotros. Lo importante es elevar nuestros corazones a Dios. Y dice la Escritura que todo sube como olor grato de vida delante de la presencia de Dios. En la adoración, tener la oportunidad, hermano, usted en lo personal, aunque somos muchos los que nos reunimos, levantar sus manos, adorar al Señor, expresarle a Dios lo que Él es y lo que significa para usted. Llenarse para que el Espíritu Santo, hermano, se mueva y nos toque. De eso se trata. Y no buscar prepararse a última hora, como las 10 vírgenes que hablamos, que 5 de ellas eran prudentes, siempre estaban, eso estar blindado, preparado para la lucha, para los problemas, para las necesidades, para enfrentar, hermanos, diferentes, ¿qué? Necesidades, problemas, luchas que podemos estar pasando.
Y tanto Asa como ahora Josafat, hermano, en el tiempo que Dios les daba de paz, ellos se prepararon, fortificaron la ciudad. ¿Y qué significa fortificar? Levantaban los muros, hacían, hermanos, edificios donde iba a estar una vigilia, ahí alguien vigilando, estar preparado por si venía el enemigo, poner soldados. Hizo, hermanos, bodegas para tener ahí suficiente alimentos. Todo eso se preparó. De eso se trata. Eso es lo que nos enseña aquí. Debemos estar preparados para la guerra espiritual, para nuestra lucha espiritual. Amén. Después que dice, verso 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Ben-Ail, Adías, decían los príncipes, para que enseñasen en las ciudades de Judá, con ellos a los levitas también, hermanos, y con ellos a los sacerdotes Lisama, Jorán. Y dice el verso 9, enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Amén. Ahí viene, hermano, la enseñanza de la palabra de Dios. Qué importante es eso, ¿no? Es importante conocer, hermano, a través de la Escritura, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, no solamente como iglesia, sino en lo personal. Yo sé que muchos de nosotros a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Pues es esto. Espera que usted sea como Josafat, como Asa al principio. Personas, hermanos, que como dice ahí, hermanos, con ánimo comenzaron a servir a Dios. Y que a pesar que eran reyes y llegaron a ser rey de reyes, podían, hermanos, doblar, hermanos, y inclinar sus coronas, hermanos, hacia Dios. Eso es lo que espera de nosotros. Y luego que vengamos a ser como fue la ciudad de Judá, fortalecida y fructífera. Amén. Por eso él se preocupó, hermanos, y levantó estos príncipes, estos ministros, hermanos, con los sacerdotes, que llevaran la ley, copias de la ley, y le enseñasen al pueblo. Y dice que recorrían, ¿qué? Las ciudades, enseñando la palabra de Dios, y con orden de derribar, hermano, toda idolatría. Dice, hermanos, que no buscó a los Baales, a los señores, pues, porque así era reconocido Baal como señor, sino que al único donde se iban a inclinar y servir de corazón era precisamente a Dios. Echa los Baales de su corazón, hombre. Amén. Pero miren qué importante es la enseñanza. En Daniel 11, capítulo 11, verso 32 dice que cuando el pueblo conoce a Dios, entonces se esfuerza y actúa. Se vuelven personas, hermanos, fructíferas. Comienzan a dar frutos, porque son animadas a buscar a Dios, a servir a Dios. Se dan cuenta, hermanos, que la vida, hermanos, no solo se trata de comer. Como dijo el Señor Jesucristo, la vida no trata de vestido, de techo, de comida, de beber, sino que la vida, hermanos, se trata de dar frutos, frutos de arrepentimientos y frutos para vida eterna. Estar ocupado en la obra de Dios, honrando, sirviendo. Nosotros tenemos una profesión, un llamamiento, y es traer las almas al Señor Jesucristo, presentarles a Jesucristo como el Señor y Salvador de las almas. Y dice ahí, hermano, que tanto el rey y luego el pueblo, hermanos, comenzó precisamente a fortalecerse. Qué terrible, hermano, cuando llega la apostasía. Estaban apagados, vivían solo por vivir. ¿Se acuerdan las palabras de Jesucristo cuando dijo: yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Ser útiles, ser instrumentos de justicia en las manos de Dios, servirle a Dios. Esa es nuestra vida. Jesús no es otra parte en nuestra vida, de nuestra vida cotidiana. Jesús debe ser el centro de nuestra vida, hacerlo el centro de nuestra vida, como lo hicieron estos hombres con Dios. Así debiera de ser. Acordémonos que Él fue el que nos hizo Dios y nos creó para su gloria, pero por causa del pecado dejamos de honrar a Dios, pero Él en su misericordia nos restauró a través de Jesucristo. Y dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. Diga gloria a Dios. Y por último, ya tengo animado que se vayan ustedes. Por último dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y le traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,600 o 700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortaleza y ciudades de aprovisionamiento. Y recordemos lo que dice al principio, el verso 1, reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Imagínense, vino a ser rey de reyes. Los reinos, el reino de Israel, el reino de los árabes, ahí habla de muchos pueblos, solo a mencionar árabes. Los filisteos, que eran enemigos jurados, puede decir, que juraron destruir a Israel. Los árabes, enemigos que juraron también destruir a Israel. Ahora, hermanos, en vez de hacerles la guerra, le traían presentes de paz, porque eso es lo que hacían, a traerles presentes, hacerle ver de que ellos, hermanos, se sometían al reinado de Josafat y que estaban para servirle. Y la prueba de ello es que traían sus tesoros delante de él, le traían ganado, y así se engrandeció, hermanos, el reinado de Josafat. Y por supuesto la ciudad, hermanos, estaba gozando de prosperidad y se comenzaron a fortalecer, porque el conocimiento de Jehová, hermanos, estaba regándose en toda la ciudad, en toda la tierra de Judá. La lección que tenemos aquí es eso, hermanos. Si usted quiere ser fortalecido espiritualmente, tiene que conocer la palabra de Dios, y todavía tiene oportunidad de conocerlo, no solo leerlo, venir a escuchar la exposición de la palabra de Dios, pedir siempre el consejo del Espíritu Santo para que Él hable siempre, ya sea cuando usted lee en su casa la palabra del Señor o la escuche aquí cuando se expone en la exposición de la palabra de Dios. Eso es llegar a conocer a Dios, entonces uno comienza a fortalecerse y Dios comienza a prosperarlo, porque somos animados a honrarle. Nuestra fe es fortalecida. Pero si no lee la palabra, ya no le da valor el venir a la iglesia. ¿Y para qué voy a ir? De los mismos hablan, de lo mismo. Van a predicar de Dios. ¿Y qué quieren que prediquemos? ¿De quién? ¿De Walt Disney? Como hacen en otras partes. ¿Van a predicar de Jesús? Claro, de Jesús. ¿Y de quién más? Es lo que debe estar en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestros corazones. Amén y amén. Quiera Dios, queridos hermanos, que no menospreciemos el conocimiento. El conocimiento es, hermano, para que entendamos quién es Dios y qué propósito Él tiene para con nosotros, aún en lo individual. Y caminar en Él, Él es el que nos muestra el camino que lleva a la vida. No es asunto de que se va a poner a leer como si es novela, como si son paquines o una historia, sino que es asunto que Dios nos hable a través de su palabra, y lo hace
si nosotros ponemos atención. Pero si usted, voy a ver si es cierto, y se pone a leer ahí todo el ganado, tenía pues Josafat riqueza y gloria en abundancia. ¿Y a mí qué me importa eso? Ay, contrajo parentesco con Acá, ya vamos mal. Y después de algún... No, hermano, no se lee así. La Biblia habla que más que la grosura de los carneros, el prestar atención, ahí le agrada a Dios. El prestar atención a la palabra de Dios, el hacer la palabra de Dios es más que los sacrificios de los corderos. Es más que eso. Él no nos pide religión, nos pide relación con Él. Nos pide que caminemos con Él como Él prometió caminar con nosotros. ¿Qué está haciendo en este espacio donde usted tal vez no está teniendo problemas? Debe tener problemas, pero tal vez no le están quitando el sueño. Porque hay problemas donde sí a uno le quitan el sueño, ¿verdad? ¿Qué está haciendo en este momento con este espacio? ¿Qué hace? Por lo menos una hora leer la escritura. Por lo menos. Ay, hermano, a mí me va el tiempo en internet. Las mujeres, internet, novela. Busquen un tiempo. Busquen un tiempo, leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios es hablar con Dios, permitir que nos hable a nosotros. Y así órele, Señor, voy a leer tu palabra. Háblame, por favor. Y Dios lo va a hacer, hermano. Él nos habla para que en momentos de desesperación tengamos de dónde agarrarnos. Miren estos dos reyes, la lección que nos dan al blindarse ellos, al prepararse, hermanos, para enfrentar más adelante. Ustedes se acuerdan que el reinado de Asa, hermanos, que gracias a Dios él se había preparado y de repente vino el enemigo con 1 millón de gente, hermano. Y vinieron armados, como dicen, hasta los dientes contra él. Pero como él se había blindado, se había preparado, hermanos, entonces clamó a Dios y Dios le dio la victoria. Y dice que no lo volvieron a molestar, dice, porque fue una gran victoria la que Dios le había dado, porque se había preparado en los momentos que Dios le había dado paz. Parece que fue un periodo de 10 años que le había dado reposo el Señor, y él las aprovechó para blindarse tanto externamente como internamente, es decir, en su relación con Dios. Y hermano, además de reformas, envió a los príncipes, hermanos conocedores de la palabra de Dios, a enseñarle al pueblo. De tal manera que el pueblo comenzó a fortalecerse y comenzó a producir, a ser fructífero. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, dice el Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para que estén mascando chicle? No. Para que lleven frutos, y fruto en abundancia. A eso significa cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y órele, Señor, y que el Señor le dé ánimo. Pida al Espíritu Santo que le dé ánimo en su corazón de volver a buscar a Dios, al Señor Jesucristo, de volver a servir a Dios, de volver a honrar a Dios, de entregarse una vez más, de servirle con ánimo, con ánimo. Entonces su vida va a florecer y luego va a dar frutos. Padre, gracias por tu palabra, por tu consejo, Señor. Gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, y que podamos llevar a frutos en abundancia conforme a tu propósito, conforme al diseño que has preparado para cada uno de nosotros. Padre, bendice a tu pueblo,
Guárdalo siempre mediante tu palabra y tu poder, Señor. Y levanta, Señor, restaura, sana y da victoria a los que están luchando. En el nombre de Jesucristo, Señor, muchas gracias. A ti la gloria y la honra para siempre. Amén y amén. Dan gloria a Dios. Este domingo, así es, a las 8:30 de la mañana tenemos el pre-evento aniversario, hermanos, de jóvenes. Amén. ¿Verdad? Yo espero que los jóvenes estén listos, todas, hermanos, distritos, zonas, estén listos, hermanos, ya tengan todo preparado, el transporte para llenar este lugar y que Jesús sea glorificado ese día. Aleluya. Amén. Amén. Y ya saben, hermano, el orden, yo espero que los servidores presten atención para que se llene de jóvenes de aquí adelante para atrás, y de allá atrás los jóvenes de ayer, incluyendo su servidor, de allá atrás para adelante. Amén. Amén. Y amén.